Así es, muy bien. Para abordar la crisis alimentaria vamos a tener dos miradas, dos perspectivas. Una desde el lado económico con Alejandro Indacochea, que es investigador y docente universitario, y la otra ya desde el punto de vista de la gestión pública, porque él ha sido gobernador regional de Ica y también como empresario de la agroexportación. Me refiero al señor Fernando Sillonis. Ambos se encuentran con nosotros esta mañana. Muy buenos días, señor Sillonis. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Indacochea. Buenos días. A ver, empecemos por el lado económico. ¿Qué cosas, qué ejes debería asumir este gobierno para poder frenar de alguna manera esta crisis que entendemos también pues tiene factores externos? Mira, esta crisis alimentaria es una crisis global, mundial. Naciones Unidas ya anunció, y el Economist, que más de 250 millones de personas en el mundo podrían caer en hambruna. La representante de la FAO en Perú ha señalado que 15 millones y medio estamos en riesgo alimentario. Ante ello, se presenta un panorama en el cual el país importa del granero del mundo. Ucrania es hoy día abastecedor de más del 40% de los granos y ha habido un aumento exorbitante en lo que implica el precio de los granos y los fertilizantes. Importamos el 86% de los fertilizantes. Ahora, este efecto se va a dar directamente en lo que es el aumento de precio de los alimentos, lo cual viene ocurriendo. Y estamos hablando que tenemos 1.300.000 personas en extrema pobreza antes de la invasión rusa a Ucrania. Hoy en día esa cifra es mayor. Entonces la hambruna que se amenaza con estos mayores precios va a ser muy fuerte y va a tener problemas, implicancias sociales, políticas en los próximos meses. Y a nivel de los agricultores, yo creo que tenemos que separar el segmento de agroindustriales, que ojalá que hubiera más. Estamos hablando, el resto de la población agrícola es el 30%, que principalmente son pequeños agricultores medianos, que son los que están sintiéndose más afectados. El de la costa tiene mayor flexibilidad para sus cultivos. El de la sierra es una razón de supervivencia. Estamos hablando 500.000 de agricultores involucrando a sus familias, que son más de 3 millones. Entonces, de mi parte, no veo una estrategia concreta al haber nombrado un ministro que, con el respeto de los técnicos en administración, no tiene las competencias para poder afrontar una situación tan grave como hoy día enfrenta, digamos, el país. Aquí en el estudio tenemos, como ya lo dijo Mabel, a una persona con experiencia como empresario agrícola, en este caso de Ica, uno de los valles más fértiles de nuestro país y más identificados con la agroexportación. ¿Qué amenazas ve usted que se ciernen sobre lo que ha sido una historia de éxito de nuestra economía? Yo lo que estoy escuchando es que se viene una crisis alimentaria. Yo lo que sostengo es que la crisis alimentaria ya empezó. Ya empezó con la pandemia hace 2 años y se agravó por la pésima gestión de la pandemia por parte del entonces presidente Vizcarra, seguida por el presidente Sagasti y agravada por el presidente Castillo. Y eso se ve en la calle, incluso en Lima. La proliferación de ollas comunes es una manifestación de una situación de hambruna. La gente deja sus hogares y se va a las esquinas a recoger un plato de comida. Estamos en plena hambruna y efectivamente, como dice Alejandro, esto es un fenómeno global. Esto empezó con la pandemia y se agravó con la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero en el Perú se ha acentuado por la pésima gestión estatal en materia económica. Como bien dijo Mabel, el problema se da en los más pobres. Y los más pobres son no necesariamente los pequeños agricultores, son los millones de peruanos que han perdido su empleo. Entonces yo no me imagino, o no quiero imaginarme lo duro que puede ser para una familia cuyos padres han perdido el empleo, los hijos mayores también, y tienen que alimentarse con alimentos más caros cada vez. Entonces, es una situación dramática. Cae el poder adquisitivo por desempleo y aumenta el costo de la alimentación por el fenómeno mundial, ¿no? Si me permite, señor Sillonis, vamos un momento a Tacna con Javier Rumiche, pues se ha registrado ahí un sismo de magnitud 5.5. Javier, adelante.
Gracias, buenos días, directo. Así es, un sismo se sintió levemente por la población de la ciudad de Tacna hace unos momentos, cuando los tacneños vienen realizando sus actividades como el traslado de escolares a sus centros educativos. Según el Instituto Geofísico del Perú, la magnitud fue de 5.5 y el epicentro se ubicó a 35 kilómetros al sur de Tarata, en la provincia de Tarata, con una profundidad de 151 kilómetros y, según reportes preliminares, se llegó a sentir levemente pero largo en la región de Arequipa y también en las regiones de Moquegua y Puno. Hasta el momento, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Tacna espera el reporte de las jurisdicciones cercanas a la provincia de Tarata, pero en la ciudad de Tacna no se han reportado daños personales o materiales. Debemos tener presente la recomendación del Instituto Nacional de Defensa Civil, que en los domicilios no debe faltar la mochila de emergencia ante un sismo, la misma que debe contener agua, alimentos no perecibles y artículos de primeros auxilios como mascarillas, entre otros. Desde Tacna, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Javier. En cualquier momento nos volvemos a comunicar, pero el reporte hasta ahora no nos habla de daños materiales ni físicos. Tenemos que ir a una pausa, escuchar a nuestros anunciantes. Seguimos conversando con Fernando Sillonis, ex gobernador regional de Ica, quien nos ha dicho claramente que la crisis alimentaria ya empezó en nuestro país, y también con Alejandro Indacochea, economista e investigador y docente universitario. Carballo y Carlos Villarreal los acompañamos hoy. Vamos de inmediato hasta Lambayeque con nuestro corresponsal Javier Onofre. Nos habla del incremento en el precio de producción de arroz. Javier, adelante, buenos días. A ver, Fernando, Carlos, ¿cómo están? Buenos días, directo en directo. De 9.000 soles a 12.000 soles incrementó el precio por instalación de parcela de arroz para la campaña presente, 2021-2022. Esto respecto a la anterior temporada. Así lo destacó Ramón Ríos Asenjo, presidente de la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque, quien indicó que esta situación obedece al aumento sostenido del precio de los fertilizantes. Escuchemos. A ver, los incrementos de producción de esta campaña específicamente para el cultivo de arroz, el año pasado estuvo alrededor de 9.000 soles, ahora se ha incrementado alrededor de 12.000 a 13.000 soles los costos de producción. Esto es lo que está generando menos ganancia para el productor. Entonces, los costos del fertilizante, la mano de obra, pesticidas, está afectando a los productores. Señaló que el incremento del costo de instalación por parcela puede ser aún mayor, esto según la capacidad económica de los productores, pues algunos por obtener un mayor rendimiento invierten hasta 4.000 soles por parcela. Señaló que, por ejemplo, el costo de la urea oscila en un promedio de 240 soles. Señaló que otra problemática para los arroceros es el precio de la compra de los molineros, quienes ahora pagan 190 soles por panega de arroz, cuando antes se pagaba 206 soles. Pese a todo, mencionó que en esta campaña se van a cosechar 390.000 toneladas de arroz, esto producto de la siembra de 38.000 hectáreas, 2.000 más que las instaladas en la campaña anterior. En todo el Valle Arrocero de Lambayeque hay 15.000 productores. Desde Lambayeque, directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Javier Onofre, por la información desde Lambayeque. Retomamos nosotros nuestro diálogo con el economista Alejandro Indacochea y con el exgobernador regional de Ica, Fernando Sillonis, empresario agrario. Y ambos quería hacer una consulta, trasladando más bien una inquietud que nos hacen llegar nuestros oyentes, los ciudadanos que escuchan que las previsiones en el tema de la emergencia alimentaria van a ser, yo diría que hasta alarmantes y terribles. ¿De qué hablamos en concreto? Repito, para que la gente lo entienda, cuando nos referimos a una crisis alimentaria, ¿es verdad que en el futuro vamos a ver a gente muriendo de hambre? Bueno, la crisis alimentaria, dos efectos concretos. Aumento de precios en los alimentos, donde tenemos a datos del año anterior, 1.300.000 personas en extrema pobreza, y lo vemos día a día con el precio de los alimentos, y por otro lado, el efecto a los pequeños, medianos agricultores que evidentemente no tienen los recursos para salir adelante y que ya están empobrecidos por la pandemia. Ahora, quisiera comentar lo siguiente. Esto es una irresponsabilidad histórica del gobierno. Acá yo lo que veo es un problema de populismo, ineptitud y corrupción. O sea, en un inicio se habló de 900.000 millones de soles para poder comprar los fertilizantes. Hoy en día es la tercera parte, pero no se tiene definido a quién se va a comprar. 900 millones, ¿no? Perdón, 900 millones. Y finalmente se generó 340 millones de emergencia,
pero no se tiene definido a quién se va a comprar, en qué condiciones y cuándo va a ser la entrega. Quisiera preguntarle algo al señor Sillonis respecto de la pobreza en el Perú, porque usted parece ir un poco contracorriente de estas cifras que se manejan sobre el impacto de la crisis alimentaria y cree que eso distrae del tema central, que es la pobreza en las ciudades. Claro. Esto supone creer que la crisis alimentaria no va a ser tan grave como algunos temen. Explíquenos por qué ha llegado a esa conclusión, por favor. No, yo sí creo que es gravísima, porque van a haber millones de peruanos que no van a tener dinero para alimentarse, ¿no? Y menos para vestirse. En las ciudades. En las ciudades. Yo creo que el campo va a salir menos dañado que los millones de jóvenes y personas desempleadas en las ciudades, producto del desincentivo a las inversiones privadas en desarrollos empresariales de todo tipo. Para que nos entiendan bien, imagínense a los 9.000 trabajadores de las Bambas que no están generando ingresos. Y por otro lado, les suben los precios de los alimentos. ¿De dónde si no están recibiendo salarios, no? Imagínense a los proveedores de las Bambas, a los hoteles, los restaurantes, los transportistas, las lavanderías, que no están atendiendo a las Bambas. ¿De dónde van a tener recursos para alimentarse? A eso me refiero. La crisis alimentaria ya empezó y se está agravando con la inoperancia y con la corrupción, como dice Alejandro, de este gobierno, ¿no? Y de los anteriores también. Y repito, es producto del desempleo, del empobrecimiento generalizado de la población peruana. Y por eso tenemos más ayudas comunes, incluso en Lima, y lo vemos en las calles, mucho más mendigos en todos los semáforos. Esa es la manifestación más evidente de que la hambruna ya empezó en el Perú, pero es más un tema económico que un tema agronómico. Pero lo que usted nos dice coincide claramente con lo que ayer nos decía una señora desde un mercado, ¿no? Al ver que no le alcanzaba el dinero para comprar las cosas del día. Quieren trabajo. Exacto. Quieren trabajos mejores remunerados, y pienso que probablemente en la informalidad, en estos subempleos, pues los trabajos son muy precarios, trabajos decentes, trabajos dignos. En ese sentido, señor Indacochea, el gobierno está planteando estrategias para ello, para focalizarse en los más pobres. Vemos que primero se tomó la medida de exonerar del IGB a algunos productos de la canasta básica familiar. ¿Pero eso es suficiente y ha tenido algún impacto? Excelente la pregunta, Mabel. Yo creo que primero con la compra de los fertilizantes, esto es similar al proceso de las vacunas. Acá los países han optado por un cierre de sus mercados. Ya ha sucedido en India, ya está sucediendo en Canadá, está sucediendo en China. Entonces las gestiones se tienen que hacer gobierno a gobierno con un comité ad hoc, como se hizo en el caso de las vacunas. No hay competencias, han perdido los equipos gerenciales en el Ministerio de Agricultura. Entonces la sugerencia concreta sería que se haga un comité de negociación de emergencia para el país en ello. Y el otro punto que comentas es, la ayuda tiene que ser focalizada. Tenemos que ir directamente a la gente que más lo necesita. Dar bonos abiertamente, como Yanapay, a 13 millones y medio de personas es como repartir dinero en la calle. Tendríamos que hablar de canastas alimentarias, insisto, por intermedio de las iglesias, la católica, la adventista, la evangélica, que son como quienes saben llegar a la gente que realmente lo necesita. La situación de hambruna en el país es verdaderamente crítica. Esto es grave. Esto va a tener implicancias políticas, sociales, en los próximos meses que vienen. Lamentablemente, la clase política, desde acá mi invocación, vive su propia realidad, pues. El gobierno con cambios, juego de negociaciones en el corto plazo, y un Congreso, en cierta forma, con apatía o con viajes al exterior hoy día en la India, ¿no? Una de las alternativas que se ha planteado, pregunta para nuestros invitados, es ante el tema de la crisis de los fertilizantes y sobre todo la urea, la utilización del guano. Pero ¿por qué no es suficiente justamente el guano? ¿Por qué nos preocupamos tanto por la urea? ¿La podemos reemplazar? ¿Qué productos de los cuales consumimos dependen justamente de la urea? Muestra la improvisación del gobierno. El guano de las islas fue desplazado hace más de 100 años, se han quedado congelados en el tiempo por los abonos químicos.
Posteriormente han recurrido a importar de Bolivia, que no tiene stock, hablar de Venezuela, de Irán, de Rusia. Están perdidos, están desconcertados, no tienen competencia y su respuesta es populismo. Y esta es una situación de emergencia nacional. Como comenta Fernando, la situación de hambruna se ha premiado, porque los índices que estoy mencionando son antes de la crisis de alimentos. Hoy día, desde acá, esto tenemos que hacer una cruzada para tener esta verdadera emergencia nacional, sin caer en pánico. Don Fernando Sillonis, ¿usted qué opina? Sí, hay alternativas a la urea y el Perú, como es inteligente en materia agrícola, ha sustituido la urea con otro producto que también es fuente de nitrógeno, que se llama sulfato de amonio, que también es una fuente de nitrógeno. Entonces, cuidado. Es verdad. ¿Se compra dónde? ¿Que se compra dónde? Estamos seguros que el mercado existe, porque el señor Indacochea tenía temor de que los mercados estuviesen cerrados. El mercado de fertilizantes va muy de la mano del mercado de los hidrocarburos. Los fertilizantes sintéticos son derivados del gas natural. Perú debería tener una planta petroquímica, incluso la rechazó el gobierno en su momento, ¿no? El gobierno de Humala, para que veamos lo raros que somos a veces en nuestro país. Pero en fin, hay muchas plantas petroquímicas en el mundo, y no solo en Rusia y Ucrania, donde ciertamente hay y muy importantes. También hay en la China, también hay en Norteamérica, también en Alemania, también hay en Venezuela y también hay en Indonesia. Hoy día, yo, preocupado por la situación, he hablado con nuestros proveedores, que son en realidad distribuidores de ICA. Yo no hablo con los importadores directos, sino con los distribuidores de ICA, y me dicen: no hay problema por ahora, ¿no? Efectivamente han subido mucho de precio, pero hemos conseguido fertilizantes de Indonesia, para que tengan una idea, ¿no? Hay opción, pero igual sigue siendo caro, sobre todo para los pequeños, medianos agricultores. No, para todo el mundo se encarecieron los fertilizantes, es como el petróleo, para todo el mundo, eso pasó. Pero la noticia menos mala para los agricultores es que subió el café, subió el algodón, subió el maíz, subió el arroz, subió el azúcar, también. Como ven, los que estamos menos mal somos los agricultores, y los que están más peor, como decimos en ICA, son los consumidores, las amas de casa. El problema, y es dramático, es en el empobrecimiento de la mayor parte de la población peruana que no es agricultora. Ese es el problema. Muy bien. Vamos de inmediato con los titulares de esta media hora y nosotros continuamos luego nuestra conversación con el economista Alejandro Indacochea y con el empresario agrario Fernando. Estamos conversando con el economista Alejandro Indacochea y con el ingeniero económico Fernando Sillonis. La tesis básica que usted ha defendido, señor Sillonis, es que la hambruna y la crisis alimentaria no es consecuencia de lo sucedido este último año y de la falta de fertilizantes, entre otras razones, sino del mal manejo de la pandemia, lo cual se ha reflejado en la aparición de estas ollas comunes con las dificultades que hemos visto en el reportaje que hemos mostrado. ¿Qué se puede hacer ahora para hacer frente a este desafío que usted insiste, y sobre todo de las ciudades, y no tanto del campo, donde según usted la gente puede defenderse mejor que en las ciudades que no recurren a ollas comunes? Bueno, Alejandro lo ha dicho, ¿no? La asistencia tiene que ser focalizada, no puede ser generalizada. O sea, eso de repartir bonos a decenas de millones de peruanos, eso no es ninguna focalización. Eso de bajar el selectivo al consumo es generalizado, benefician. Tiene que ser focalizado, y Alejandro conoce mucho mejor que yo cómo se focaliza el apoyo social. Pero eso es, digamos, la medida extrema. La medida saludable es que no se tenga que hacer apoyo social y que cada familia peruana tenga empleo, ¿no? Sus miembros tengan empleo y remuneraciones dignas y ojalá crecientes, de alta productividad, para que solos puedan alimentarse y curarse y educarse y vivir dignamente. El problema es que estamos llegando a tal nivel de empobrecimiento. Ojo, Perú dejó de ser pobre extremo hace 3 años, ¿no? Y ahora estamos volviendo a la pobreza extrema y tenemos estas imágenes atroces, ¿no?, de las ollas comunes que acabamos de ver, ¿no? No funciona un país cuya alimentación depende de las dádivas de un gobierno. Lo estamos viendo en las ollas comunes de Pachacútec, ¿no? Y eso se está generalizando en todo el país. Sí. Ahora quiero hablar con Alejandro Indacochea. A partir de lo que nos ha dicho el señor Sillonis,
¿Qué es lo que se debe proponer? ¿Qué soluciones hay? ¿Qué es lo que el Estado debe hacer para salir de la crisis que nos está describiendo el señor Sillonis? Mira, Fernando, por varios lados. Primero, mi reconocimiento, admiración a los comedores populares, a las ollas comunes, lo que vienen haciendo. Esta crisis se remonta a tiempo atrás. Yo creo que hay varias facetas. Uno, la ayuda, el subsidio focalizado. Porque un subsidio a todos no es un subsidio eficiente. Vía bonos focalizados a quienes verdaderamente necesitan de ellos. Por ejemplo, en lo que se refiere a un subsidio en el gas, no tiene sentido a todos. A quienes tengan un consumo mínimo de energía eléctrica, le damos un bono para compensar ello. Ahora, coincido con Fernando, los más afectados van a ser los consumidores. Hay 400.000 panaderías que han cerrado sus puertas en Lima. Tendríamos que ver cómo damos un pan con una ayuda, digamos, muy bien dirigida a los más pobres. Pero también hay el otro efecto, se da a nivel del pequeño agricultor. Los agroindustriales, como bien lo ha comentado Fernando, tienen la capacidad, la negociación y van a poder obtener, digamos, los fertilizantes en el mercado internacional y defenderse. Pero la agricultura familiar mínima en la costa y en la sierra es una agricultura mucho de subsistencia, son 500.000 agricultores. Entonces mi pedido concreto va al gobierno a que hagan la compra cuanto antes con una negociación, un comité de emergencia de gobierno a gobierno. No la mantengan así en reserva porque no tienen definido a quién comprar ni en qué condiciones. Entonces, ese es un primer eslabón, digamos, en lo que se refiere a la compra para atender a los pequeños y medianos agricultores. Y como país, tendríamos que tomar conciencia de lo que está sucediendo en comedores populares, iniciar un plan, un programa de austeridad a todo nivel en el gobierno. Señor Indacochea, es complicada. Suena bastante lógico, ¿no? Hasta de manual. Más trabajo, más inversión, ya sea pública o privada, y esto va a generar que se distribuya entre los ciudadanos que en estos momentos están en pobreza. Pero ¿cómo nos explicamos que en este momento nos demos el lujo de mantener una mina cerrada, como es la de Las Bambas? ¿Cómo nos explicamos que a pesar de que se haya aprobado ya y promulgado una ley para dar asistencia directa a las ollas comunes, no se haya reglamentado? ¿Por qué está pasando esto? Es que simple y llanamente no les interesa. Acá primero tenemos que explicar a la población, al ciudadano. El ciudadano de la calle no quiere bonos. No quiere vivir de caridad, quiere empleo y quiere ingresos. Para que haya empleo e ingresos tiene que haber crecimiento en la actividad económica. Para que haya crecimiento tiene que haber inversión. Y para que haya inversión tiene que haber credibilidad, confianza, que es lo que no da el gobierno. No da, digamos, día a día con una inestabilidad permanente. Entonces nadie en su sano juicio va a venir a invertir en minería, por más proyectos que tengamos, en la situación de lo que vive Las Bambas, ¿no? El Perú es el país de oportunidades perdidas en este momento con la minería, ¿no? Nos está sucediendo lo mismo que con el guano o con el salitre años atrás. Terminó la bonanza, va a terminar la bonanza minera, vienen amenazas como el grafeno en el mercado internacional y nos vamos a quedar tan pobres como antes. Hace unos días, señor Indacochea, señor Sillonis, se habló de la posibilidad de convocar al Acuerdo Nacional para discutir diversas políticas de Estado. Y esta es una de ellas, por supuesto, enfrentar la crisis alimentaria, el tema del incremento de precios, el nivel de pobreza. ¿Creen ustedes que este sería el foro adecuado para ya, en el menor plazo posible, haber una reunión, una conjunción de sectores público y privado, sobre todo, para discutir estas propuestas, estas medidas alternativas a la crisis? Señor Sillonis. Bueno, por lo visto ya dudo mucho de la intención del presidente Castillo de dejarse asesorar por un foro tan importante como el Acuerdo Nacional, ¿no? Yo ya tiré la esponja con él, ¿no? Yo creo que el problema del Perú se llama Pedro Castillo, ¿no? Y ojalá haya adelanto de elecciones y pensar en un borrón y cuenta nueva, ¿no? No veo ninguna capacidad, ni intelectual, ni de voluntad y menos moral
para gobernar a nuestro país, lamentablemente. Y en el nuevo ministro de Agricultura, señor Arce, ¿lo conoce usted? ¿Tiene alguna referencia? Podemos... No lo conozco, y sabiendo que venía acá y que me ibas a preguntar esto, llamé a muchos amigos y ninguno lo conoce, ¿no? Nadie lo conoce. Entonces, no ha tenido experiencia en el sector. Ahora, comparado con el que ha salido, cualquier cosa es mejor que el anterior, ¿no? Oscar sea así. Vamos a continuar conversando con ustedes, sin duda. Estamos con el exgobernador regional de Ica, Fernando Sillonis, y el economista Alejandro Indacochea, pero a quienes también queremos escuchar es a ustedes, así que vamos a abrir en nuestras líneas 212-4110, 212-4100 y desde regiones, llamadas gratuitas al 0800-131-40. ¿Cómo está enfrentando usted esta situación crítica? ¿Cómo es que está afectando la mesa de todos los días en su 131-40? Tenemos ya la primera llamada. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre y desde dónde nos llama? ¿Aló? Aló, hola, ¿cómo está? ¿Su nombre? Hola, buenos días, Mabel. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre y desde dónde nos llamas? Giovanna Cayo, te llamo desde ATE. Cuéntanos, Giovanna, ¿tú estás sintiendo ya el efecto del alza de precios? Claro, por supuesto, Mabel, todo está carísimo. Tú antes, mira, antes te ibas a comprar con 20 soles, comprabas pollo, arroz, todo, hasta llevabas fruta a la casa. Ahora 20 soles no te alcanza ni para terminar de comprar el pollo y las verduras, porque todo está caro. Tú te tienes que ir al mercado, de repente para ustedes no es mucho, no sé, pero con 50 soles mínimo te tienes que ir para el mercado. Sí, para que puedas dar una comida de calidad para tu familia. ¿Para no le vas a dar días? algo que para lo llene, sino que lo nutra. Claro, que es lo que nos preocupa a las madres, ¿no? Que sea una comida nutritiva. Pero tú me hablas de 50 soles, ¿para cuántos días y para cuántas personas? Para 5 personas. En un solo para día. Un día y medio. Mabel, los panes están por mi barrio 3 por un sol. 3 panes por un sol. Después tienes que comprarte un tarro de leche. Ya no se puede comprar en abundancia. De repente si cae un extra, puedes darte lujo, porque ahora es un lujo irte a comprar por saco o por planchas, ¿no? No, tú tienes que acomodarte a lo que tienes. Es Giovanna, 5 personas, gracias. Un día y medio, y todo tratar de buscar. Mira, ni siquiera yo vivo cerca del acopio de los pollos y me tengo que ir temprano para comprar los pollos ahí al precio por mayor. Me tengo que ir en un mercado, me cobran un poco más, pero me ahorro siquiera ¿cuánto? 2 soles. Aparentemente no es nada, pero para nosotros las amas de casa, Mabel, es bastante. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Giovanna, por su llamada desde ATE. Vamos a recibir otra llamada. Adelante, por favor, su nombre y desde dónde nos llama. Aló. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Le habla Jesús de San Juan del Lurigancho. Sí, lo escuchamos, Jesús. Sí, bueno, la situación actual nos lleva no a sobrevivir, sino a supervivir con lo que ganamos. Cada vez en lo que ganamos nos alcanza para menos, y quizás te puedes ir al mercado con un mínimo como ibas antes, pero el problema es que ya no vas a poder adquirir lo mismo que antes, y por lo tanto tu familia no va a recibir la alimentación que merece, más aún si tienes niños pequeños o familiares mayores en casa que requieren una alimentación saludable y nutritiva. Pero acá lo que me extraña es de que ningún líder político que apoyaba al señor Castillo sale a criticar. No hay marchas de todos esos colectivos que apoyaban a los derechos humanos, a las mujeres, a los niños. ¿Dónde están todas esas personas? Desaparecieron solamente porque la persona que está en el poder es parte de su grupo político. ¿Dónde está la señora Mendoza que enaltecía y con vivas alaba la reforma agraria? Desapareció. ¿Qué sucedió con ella? O sea, acá el problema es su tema político, porque si los políticos no quieren hacer las cosas como deben, nunca vamos a salir de ese problema. Requerimos con urgencia que los líderes políticos y las autoridades tomen el toro por las astas y saquen a las personas que no sirven del gobierno. Muy bien. Ya que si las autoridades no lo hacen, es el pueblo que tiene que hacerlo, pero no tienen. Muy bien, muchas gracias, amigo, por su llamada y su opinión aquí a RPP. Tenemos otra comunicación telefónica. Aló, muy buenos días. Buenos días, le estoy llamando desde Ica. Mi nombre es Alfredo. Alfredo, qué gusto de escucharlo desde Ica. A ver, coméntenos, ¿cómo enfrentar esta situación crítica por la crisis alimentaria? ¿Cómo lo ha afectado a usted? Bueno, nos ha afectado no solamente a mí, me ha afectado a toda mi familia, me ha afectado económicamente. Lo que antes compraba, como se llama, un 6-pack de leche Gloria,
me costaba 16 soles, ahora me cuesta 22 soles. Antes que compraba 10 kilos de avena, que me costaba 37 soles, ahora pago 55 soles una bolsa de 10 kilos, y etcétera. El aceite también, antes costaba 7 soles, ahora cuesta 12 soles. O sea, económicamente los alimentos están... Ya estamos perdiendo económicamente dinero del poder adquisitivo de este. Y tiene mucha razón el economista Indacochea, tiene mucha razón el empresario Sillonis en todo lo manifestado. Necesitamos personas capaces como ellos, especialistas en el tema. Necesitamos inmediatamente con esta hambruna que ya empezó, como ellos mismos lo han dicho hace 2 años, del 2020, 2021, ya se viene, estamos en el tercer año, ya 2022. Necesitamos personas capacitadas para el gobierno, personas ya con mucha experiencia para tomar las decisiones inmediatas que necesita el Perú para poder sobrellevar esta parte de la inflación, esta parte que la economía nos está golpeando. Muchas gracias por su llamada, sí. Nos falta a toda la población del Perú. Muchas gracias, sí. Entendemos que esto también, pues, genera mucha frustración en muchos peruanos que intentan, como decían hace un momento, sobrevivir, sino supervivir a diario. Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Su nombre, por favor, y desde dónde nos llama. De Surquillo, Lima. Sí, cuéntenos, por favor. Sí, señorita Mabel, muchas gracias. La situación, como han dicho los señores que han llamado, está realmente muy difícil. Antes había estabilidad, pero desde que llegó este gobierno del señor Castillo, Cerrón y el señor Aníbal Torres, todo está subiendo de precio. ¿Cómo lo ha afectado a usted, por ejemplo, en casa? ¿Cómo lo afecta a usted en casa? Bueno, que ya no puedo comprar lo que antes compraba y ya no me alcanza el dinero. La carne 35 soles, el huevo 7, 8 soles, el pan 40 céntimos, ahora último. El pasaje, incluso en el corredor antes estaba un sol 50, ahora está un sol 80, ya no dan vuelto tampoco. Para ir al mercado es asustarse, la verdad. ¿Y usted tiene un ingreso fijo mensual? Bueno, sí tengo un ingreso fijo, es poquito más del mínimo, pero ya no me alcanza, señorita, ni para las otras cosas. Ya tengo que hacer realmente malabares. Y otra cosita, ha salido videos ayer en Willax, donde ya está... El señor Bruno está reconociendo que le ha dado dinero a Castillo y sin embargo la prensa no dice nada. Muchísimas gracias por su llamada. Tenemos una siguiente. Sí, vamos a ir con una última, creo, antes de darle la palabra a nuestros invitados para que comenten estas llamadas. Adelante, por favor, su nombre y desde dónde nos llama. Sí, buenos días, señor Fernando, Mabel, Carlos. Buenos días. De Cajamarca, Montes. Desde Cajamarca, sí, lo escuchamos, por favor. Sí, coincide con las opiniones anteriores de los que han llamado. Los precios están subiendo cada día más. Por ejemplo, yo vivo en la provincia de Celandín, donde pues los precios comparando con los precios de la capital pues son bastante diferenciados. Entonces nos damos cuenta de que no hay un buen manejo en este sector y como estaba escuchando las entrevistas, es necesario tener autoridades capaces, autoridades eficientes para que puedan hacer todo esto, que no tengamos, no se genere, una crisis, porque ahora esto pues viendo, por ejemplo, el poder legislativo con el poder ejecutivo están enfrentados, entonces no hay una buena comunicación, todo se está formando en un caos. De acuerdo, muchas gracias por su llamada de ahí. Es el momento de darle la palabra primero a Alejandro Indacochea y luego a Fernando Sillonis para que reaccionen ante estas 5 llamadas que hemos recibido de varias regiones de nuestro país y varios distritos de nuestra capital. Adelante, Alejandro. Gracias. Comparto el malestar de los ciudadanos que estamos escuchando. Esto es día a día. Evidentemente, yo coincido con Fernando que la opción es adelanto de elecciones, la incapacidad es manifiesta, se vive un autismo político, no entienden lo que está sucediendo en las calles, pero tiene que haber un adelanto de elecciones con reforma política, o si no caeríamos en lo mismo, tiene que haber ese cambio. Mi solidaridad con aquellos que esperaban una segunda reforma agraria, que querían tecnología, querían mejoras, innovar sus cosechas, lograr mercados, la asociatividad, y no hay nada de ello, ¿no? Yo entiendo la frustración de mis compatriotas que votaron con esa expectativa y hoy día no se cumple. Tenemos evidentemente que cambiar esto no es sostenible. Día a día en el país
avanza con una situación de deterioro. La recuperación de esto, en mi opinión, no solo económica, política, social, tranquilamente nos está llevando a una nueva década perdida. Muchas gracias y por su presencia en RPP y palabras finales de Fernando Sillonis. Bueno, yo creo que los testimonios hablan por sí solos y superan largamente lo que hemos expresado Alejandro y yo. Las ollas comunes son una expresión del dramatismo que se vive en materia alimentaria. Hay hambre en el Perú, hay crisis alimentaria y viene de atrás. Y las 3 o 4 intervenciones son evidentes, ¿no? La plata no alcanza para comprar los alimentos, es un problema del consumidor. No hay trabajo, ¿no?, para generar ingresos para comprar alimentos y medicinas y educación y ropa, ¿no? Y apareció ahí el fenómeno de la corrupción, ¿no? El fenómeno de la corrupción yo creo que también es la madre del cordero, ¿no? Por eso es tan importante la labor de la prensa en ayudar a la ciudadanía a desenmascarar toda esta mafia que nos está llevando al abismo, ¿no? Y es nuestra intención que, a pesar de todo el clima político que se vive en nuestro país, llamar la atención a través de sus opiniones y a través de las llamadas del público, llamar la atención de quienes toman decisiones en nuestro país para que de manera estratégica e integral puedan de una vez enfrentar esta crisis que está afectando a los más pobres, que no son pocos. La pobreza ha aumentado en nuestro país tras la pandemia. Las cifras de desnutrición y de anemia son realmente preocupantes y lo que estamos haciendo finalmente es condenando a las nuevas generaciones y seguimos en este círculo de pobreza. Muchísimas gracias a ustedes que nos han llamado para compartir sus experiencias y también, por supuesto, a Alejandro Indacochea, economista, investigador y docente universitario, y al señor Fernando Sillonis, empresario agrario y exgobernador regional de Ica.